Epalagunok ongi etorri lastotxapelen kanalera, ongi etorri Fallout New Vegas honetara eta ongi etorri herri txik infernu handi deitu diodan atal honi izatez herri honi zute esango hau herri txikia deniz izatez uste dut gartxela bat izan dela eta joango gara pur bat hau esploratzera. Ez genuke egin beharko agian, baina gauzatxoak egiteko eta bar, eta uste dut gure helburua horra heltzea denez, ez daki gulan nola helduko nahi zen horra egon beharko gara adi zonalde hau ezagutzen eta bar. Hau, printzipioz, etxaiez beteta egon beharko litzateke. Horregatik mugitu beharko gara kontu handi gainera. Edo agian guardia horrek kontatu zigun ezen euneko eunean egia. Lortu ditugu medikamendu guztia janari eta abar oso mesedegarria izango da guretzat. Soy el sargento McGee del ejército de la RNC, Quinto Batallón, Compañía Primera. Si tienes algo que decir, habla con el teniente Hayes. Soy del centro, pero hace mucho tiempo que no voy por ahí. Es la segunda vez que vengo aquí, como muchos de los oficiales sin mando de tropa. Señor. Soy el teniente Hayes, del ejército de la República de New California. Quinto Batallón, Primera Compañía. ¿Qué se te ofrece? Nos enviaron hasta aquí para retener la marea de convictos procedentes del correccional. Como habrás observado, no estamos haciendo el tipo de trabajo que deberíamos hacer. Vale. Mucha gente habla del CRNC para referirse al correccional de la RNC. Hace poco los prisioneros organizaron un golpe, mataron a los guardias que no lograron escapar y desde entonces han estado saqueando la zona. La misión no es un problema, el problema son los suministros. Los prisioneros tienen mejores armas y están mejor organizados de lo que preveíamos. Estoy intentando conseguir refuerzos, quizá armas potentes, pero... joder, la cosa va muy lenta. Bueno, normal, No mucho, les ha dado por llamarse bandidos de la pólvora. Principalmente porque usan a modo de armas explosivos destinados a abrir canteras. Se han organizado mucho más rápido de lo que cabía esperar, al menos la mayoría de ellos. Por suerte, el grupo reducido que tenemos en la ciudad se ha separado del grupo principal, así que no reciben ningún tipo de apoyo. Puedes preguntar, tengo algo de tiempo. Señor. a ver.
hemen ez dago ezer. Argoian. Ikuspegi politago izango dugu. Hemen gordeko dugu. Vale, guazen bera. Ha sido una campaña muy larga. Lo único que quiero es irme a casa y punto. Bueno, ulertzeko ere, bada. Vale, jarraitu ezagun gure bidean. A ver. Misio bat. Ezin gara hortik igo. Bueno. Itxaron. Vale.
Vale, Contus. Serio beharko genuke. Hemen barkamenik ez dago. Hogeita bost garra nivela, vale.
Goazen pizkanaka. Eta zonalde hori... Bueno, misio hori bete dugun jarritu bestearekin. Eran gizon bat. Será mejor que te largues. Vale. Arriba no. Ez gara arazoetan sartuko. Vale, badakigu hemendik joan behar garela, baina kontuz. Vale, hemendik nekrofagoak. Eta gu joan behar gara arantza.
Nekrofago gehiago ikusi ditugu gaur. Pasen vueltan. Bueno, hemen esperatu jakiten da nora joan eta nora ez joan. Hortik joatea, ideia honez da. ¿Te gusta esto? ¿Te gusta esto?
Bueno. Hemendik bazegoela zonalde bat lo egin ahal izateko eta bar. Oazeman. Hala. Herri txiki infernu handi. Etorri nire bila.
Non dago. Pues dut ikusten. Ni ora gorrego naiteke. Bueno, jarraitu dezagunean zer topatzen dugun hemendik.
Bada espada gordeko dugu hemen. Hemen beste inor ez dugu ikusten. A ver. No sé qué te trajo a Prim, joven, pero piénsatelo mejor. La ciudad se ha ido al infierno. Me llamo Johnson Nash. Vale. Soy el marido de Ruby Nash. Vivo en Prim, hace ahora 8 años, para lo bueno y lo malo. Básicamente me dedico al comercio de todo lo que vale la pena, estando como están las cosas. También dirijo el puesto local del Mojave Express. Lo siento, pero ahora mismo no tengo nada de trabajo. Te diré lo que pueda. ¿Puedes enseñarme alguna orden de entrega? Oh, así que te refieres a uno de sus paquetes. Ese trabajo olía raro, pero no pudimos rechazar las chapas. Bueno, ahora que lo mencionas, hace unas cuantas noches vi a alguien fuera hurgando en busca de suministros. Dijo que vio a un tipo bien vestido pasar con algunos de los chusmas de los grandes Khan. Hablaban sobre una ficha. Ese robot vaquero nos hizo contratar a 6 mensajeros. Cada uno llevaba algo distinto. Un par de dados, una pieza de ajedrez, cosas así. Me pidió que enviase una nota a la oficina del Express en el núcleo para contratar a 7 mensajeros. Para llevar baratijas. O eso parecía. Cartas, dados, piezas de ajedrez, chorradas de ese estilo. Y de pronto coge, se da la vuelta y me dice que no quiere 7 sino 6 mensajeros. Sí, puso mala cara y vio tu nombre en la lista del mensajero. Se descompuso. Me preguntó si era tu nombre de verdad. Y yo le dije que sí. Pero rechazó el trabajo, así, sin más. Le pregunté si estaba seguro que era bastante dinero. No, deja que el 6º mensajero lleve el paquete, me dijo. Como si el Mojave se hubiera ocupado de ti. Y sin más, se levantó y se fue. Vale. Ni idea. Parecía que había mal rollo entre vosotros dos y por eso actuaba así. Incluso rechazó el dinero. A lo mejor pensó que tu paquete era peligroso o que traías mala suerte. No soy quien para decirlo. No, es otro tipo. Más grande, con una cara en la pantalla y hablaba más como tú o como yo. Supongo que este es el mejor sitio en el que puedo estar. Claro, te diré lo que es, ¿eh? Procura que no te disparen. Continúe, por favor. Buenas, camarada.
al casino y museo de Vicky Vance. Prim Slim a tu servicio. Auténtico vaquero y robo portavoz del casino y museo de Vicky Vance. ¡Yeeha! ¿Dónde has estado, camarada? Te escondiste debajo de una piedra. Vicky y Vance fueron la cuarta o quizá la quinta pareja de forajidos más famosa e infame de este país. Nada más ni nada menos. Prim Slim puede contarte toda la historia si dispones de un minuto. Bárbaro. No he tenido ocasión de contar su historia en un porrón de años. Lo primero es lo primero. Cualquier tontería que hayáis oído de que Vicky y Vance son imitadores no es más que una mentira despiadada. Lo cierto es que empezaron su escabechina criminal 2 días antes de que Bonnie y Clyde robaran su primer banco, así que ¿quién copió a quién? Es verdad. Vicky y Vance no causaron gran sensación por sus asesinatos y robos a bancos por el centro de Estados Unidos, como fue el caso de Bonnie y Clyde. Más bien dejaron un reguero de timos y hurtos en tiendas y gasolineras. Pero el crimen es el crimen. También eran imprudentes al volante, habiendo vivido a golpe de pistola. Vance tenía una. En fin, era solo cuestión de tiempo que ese par de bandidos murieran de un tiro. Quizá fue el propio destino el que los condujo por accidente a un fuego cruzado entre la policía y una banda de ladrones de bancos en Plano, Texas. O quizá no se percataron hasta que fue demasiado tarde. Dicen que de haber vivido, Vicky habría intentado cobrar un cheque sin fondos en ese banco. Nunca lo sabremos. Lo único que sabemos es que el fuego cruzado destrozó el coche y a sus 2 ocupantes. La policía se disculpó oficialmente. Se puede ver el coche de la muerte original más allá. Y al lado está la ametralladora de Vance en su estuche. Prim es una próspera comunidad turística situada en el condado de Clark County, Nevada, justo al lado de la Interestatal 15. Si no puedes esperar a Vegas para probar fortuna, o si quieres echar una partidita antes de salir de Nevada, Prim es el lugar ideal. La primera atracción de la ciudad es el famoso casino y museo de Vicky Vance, así que estás en el lugar apropiado, camarada. El Bison Steve es uno de los hoteles casino menos impresionantes de Prim. Yo no me acercaría a ese lugar si fuera tú, camarada. Se rumorea que los repartidores hacen trampas y que su destartalada montaña rusa puede caerse cualquier día porque no cumple las especificaciones. Feliz viaje, camarada. Vale. Muy buenas. Has venido a parar al lugar equivocado. Prim se muere. Si tienes sentido común, te marcharás. Vale. Muy buenas. Menuda ciudad que tenemos. Al sheriff lo matan. Joven! ¿Todavía rondando por Prim? Bueno, responderé a lo que pueda. Desde luego. Además de mi tienda, llevo la oficina de correos. Al menos así era hasta que todo se fue a la mierda. Tú dirás. Es un viejo hotel y un casino de la ciudad. La vieja Lori solía alquilar las habitaciones, pero se largó hace meses. Enfrente del Vicky Vance, el otro viejo casino no tiene pérdida. Tú dirás. Veamos. Hace tiempo que la cosa está chunga por aquí. Y fue a peor desde que esos matones secuestraron a nuestro ayudante. Todo empezó con la fuga de la prisión de la carretera. Al principio llegaron unos cuantos chusmas a la ciudad, pero luego se organizaron. Ahora se hacen llamar los bandidos de la pólvora o algo así. Se dedican a dinamitar y a disparar a la gente.
No hace mucho, un buen puñado dejó esa especie de organización que tenían para tratar de sacarnos toda la comida y bebida que pudieron. Procura que no te disparen. Al ayudante Beagle se lo llevan como rescate al Bison Steve. Eso debería de atraer a los turistas. Muy buenas. Gauzatxo gehiagi momentu baten. Ya te tengo. ¿Te gusta esto? Vamos. Vale. Con esto me largo de aquí. Vamos. Serán los nervios. ¡Vamos!
¡Ajá! ¿Te gusta esto? ¿No has tenido bastante? Vale. ¡Ajá! Ya te tengo. Has tenido... ¡Vamos! Suposatzen dut
Oh. Bueno, egingo du gauza bat. Bueltatuko gara. Ba, beno lagunok, hau izan da dena, espero dut gustoko zen zaizuela, eta hurrengoan gehiago